Recordemos un momento donde definitivamente podemos decir que Jimin y Jungkook, con esa sutileza que los caracteriza, nos daron a entender que siempre detrás de sus palabras, con esas sonrisas compartidas, hay algo más, algo que solo ellos dos logran entender. Uno de esos momentos, por ejemplo, ocurrió durante una transmisión en vivo donde se encontraban todos los miembros, comiendo pizza, bebiendo una copa de champán entre todos, disfrutando de un momento tranquilo. Es ahí cuando Jungkook dijo una frase que en otro contexto habría pasado desapercibida. Él dijo: "No creo poder dormir, estoy muy emocionado por nuestro concierto". Al momento de decir estas palabras, tenía una sonrisa sincera en el rostro, demostrando que claramente se encontraba entusiasmado ante este gran evento, que fue lo mejor que presentaron, como cada uno de sus conciertos, siempre superándose cada vez que hacen uno nuevo. Pero ¿qué fue lo que realmente capturó la atención de muchos? No fue en sí las palabras de Jungkook, sino fue la reacción de Jimin. Apenas escuchó estas palabras, Jimin sonrió, pero no fue cualquier sonrisa. Fue una de esas que nacen desde lo más profundo, que parecen de alguna manera intentar contener más de lo que muestran. Fue una sonrisa genuina en el momento, o sea, al escuchar las palabras, inmediatamente Jimin sonrió, como si supiera exactamente a qué se refería Jungkook. Pero si nosotros analizamos las palabras de Jungkook, realmente no encontramos nada que podríamos decir si esta es una pista para el nerviosismo y la sonrisa coqueta de Jimin. Pero claro, ha quedado cada vez claro que Jimin y Jungkook tienen una manera genuina de comunicarse, decir palabras que para el resto puede parecer comunes o normales, pero para ellos tiene otro significado. Y acá puede ser que Jimin, con las palabras de Jungkook, como el "no creo poder dormir, estoy muy emocionado por nuestro concierto", le dieron a entender otra cosa. Quizás Jimin sabía que el verdadero motivo por el cual Jungkook no iba a poder dormir iba a ser su culpa, o él iba a ser el causante, y por ello esa risa coqueta y nerviosa. Por otro lado, no es el único momento que tenemos como este. Hay uno durante las grabaciones de In the Shot, donde Jungkook volvió a decir algo muy parecido. Se encontraban solo ellos dos. El resto de los miembros ya se había ido a descansar. Jungkook dijo que no podía dormir porque estaba emocionado. Y otra vez, como una respuesta automática, Jimin sonrió. Pero podemos decir incluso que esta vez su sonrisa fue un poco diferente, más suave, más coqueta, como si supiera exactamente lo que Jungkook está diciendo con estas palabras. Como si las entendiera desde un lugar que no todos tienen un acceso directo, o sea, como si Jimin supiera que esas palabras pueden ser lo mismo para todos menos para él. Para Jimin, esas palabras que dice Jungkook tiene otro significado. Es imposible no notar la sincronía, la forma en la que las emociones parecen reflejarse el uno en el otro, o sea, como si fueran uno solo. La manera en la que Jungkook menciona el insomnio con una sonrisa tímida y Jimin reacciona como si ya conociera esa historia, como si ya supiera que no es solo por el concierto, sino que es por algo más, algo que los involucra solo los dos. Ambos no necesitan explicaciones, se entienden a la perfección.
Hay gestos silenciosos que dicen mucho más que un discurso completo. Y los que seguimos de cerca la química y la conexión entre Jimin y Jungkook, sabemos perfectamente que cuando se trata de ellos dos, incluso una frase común o ligera puede esconder una conversación secreta entre miradas. Porque no sería la primera vez, y puedo asegurar que tampoco será la última, en la que ambos usan este tipo de palabras que tienen como doble significado para poder decirle algo al otro. No estoy asegurando que así sea en este caso, pero como dije, la reacción de Jimin en ambos momentos nos deja mucho que pensar, nos deja mucho que creer, agregando el antecedente que tiene el G-Code de sonreír solo entre ellos después de ciertas bromas internas. Bromas que solo ellos entienden, porque esa conexión que comparten simplemente no puede volver a repetirse. Son solo Jimin y Jungkook, creando esa atmósfera donde incluso sus acciones pueden pasar desapercibidas, pero las reacciones que tienen ante las palabras del otro o las actitudes del otro son los que nos dan la pista que significa mucho más de lo que parece. Que siempre hay algo más que podemos sacar de todas sus interacciones. Sabemos que cuando salgan del ejército, esta química, esta conexión, seguirá mucho más fuerte. Ambos podrán contarnos sus experiencias dentro del ejército, decirnos qué es lo que tienen preparado a lo largo de su tiempo libre antes que comiencen sus actividades de grupo, que como ya lo mencioné hace algún tiempo, esta recién comenzará en el 2026, o es el comunicado que dieron anteriormente. Así que esperemos al menos que cuando ambos salgan del ejército, hagan una transmisión en vivo, ya que es lo que corresponde. Jin hizo la suya, J-Hot hizo la suya, ahora el 10 que sale, Namjoon y Tae, esperemos que ellos también hagan la suya, al igual que Jimin y Jungkook cuando salgan formalmente del ejército. Aunque también puede ser que los cuatro hagan una transmisión juntos, porque literalmente salen al día del otro. Nan y Tae salen el 10 de junio y Jimin y Jungkook formalmente el 11. Esperemos tener noticias de nuestro chico de actualizaciones. No podemos creer que falta poco para su regreso militar, después de casi 2 años de espera.